Para la predicación, hemos invitado el día de hoy a un hermano de esta casa, de esta iglesia, ¿no? Y quería un poco, antes de introducirle, pues, explicarle para aquel que todavía no sabe cómo estamos nosotros constituidos, cómo estamos nosotros organizados. Esta iglesia, entendida por iglesia en sus 5 sedes, está gobernada por un consejo de ancianos. Somos 5 ancianos que gobernamos la iglesia. Creemos que ese es el patrón bíblico que el Señor ha dejado para el gobierno eclesiástico. Pero no solamente tenemos ancianos en medio de nosotros, también tenemos un cuerpo de pastor. Los pastores son aquellos que se encargan de cuidar al rebaño, apacientan al rebaño y protegen al rebaño, naturalmente en términos espirituales estamos hablando. El cuerpo pastoral está integrado por 5 pastores en estos momentos. 3 de ellos pertenecemos acá a la sede de Altamira, con trabajo pues dentro de la iglesia local en la sede respectiva. Mi persona como pastor principal, el pastor Ignacio Rivera, que es el pastor administrativo de la iglesia, el pastor José Arias, que es el pastor de jóvenes. Pero aparte de eso, también tenemos 2 pastores en otras de las sedes de la iglesia que están trabajando en esas localidades, protegiendo y apacentando el rebaño allí en ese sector. Tenemos entonces el pastor Jimmy Cabrera, que está pastoreando en la zona de Pablo VI. Aquí tenemos el pastor Pedro Soto, que actualmente es el pastor de Cuba, pero nosotros en fe y por cariño lo llamamos el pastor de los Valles del Tuy. Él es el que nos está acompañando aquí el día de hoy. Pastor Pedro, por favor, pasa acá adelante. Inclusive que está en la escuela dominical, nos va a brindar la palabra de Dios, les garantizo que está como cuando viene de Dios. Excelente, así que presten mucha atención. Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. La iglesia de Cuba le manda saludos, abrazos y bendiciones. Desde allá estamos felices, contentos de que vamos a estar reuniéndonos en presencial. Aquí también en la sede de Altamira, es una bendición. Bueno, para empezar la palabra de hoy, voy a comenzar con una cita que está en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así poder conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es una bendición. No conformáis a este siglo, no se adapten a este mundo, no sigan la corriente de este mundo, lo que quiere decir, o lo que estamos viendo a nuestro alrededor, sino más bien que transformemos nuestra mente por la renovación del entendimiento. Y eso sucede cuando usted viene aquí a escuchar palabra de Dios. Usted recibe la palabra y debería haber una transformación en nuestras vidas. Deberíamos estar transformando nuestra mente, cambiando nuestra mente según lo que estamos escuchando. Cuando no estábamos en Cristo no sabíamos muchas cosas cómo se hacían. Cuando vinimos a Cristo empezamos a entender, esto se hace de esta forma o de esta manera, o así le gusta a Dios que se haga. Y entonces renovamos nuestra mente, transformamos nuestro entendimiento y entonces viene la promesa de Dios y dice que vamos a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Significa que el mejor plan que usted tenga para usted no puede ser tan bueno como el que Dios tiene para usted. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta quiere decir, yo tengo un plan para ti y el que tú tienes tal vez está chévere, pero yo tengo uno que es perfecto. Entonces ese es el que estamos buscando, el que viene de parte de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas, para poder entender qué es lo que quiere Dios hacer con nuestras vidas. Entonces, para poder explicar el tema de hoy, voy a comenzar. Allá tienen el título, es El secreto de Pablo. Pero voy a comenzar con una historia que no es de Pablo, sino de Pedro. Estaba el Señor en el monte, ustedes deben conocer la historia, orando, se hizo de noche, mandó a los discípulos adelante en la barca y resulta que se desata una tempestad. Y lo dice la palabra que los discípulos estaban asustados
Y dice que en la cuarta vigilia de la noche el Señor vino a ellos andando sobre el agua. Y cuando ellos le vieron, se asustaron pensando que era un fantasma. Eso es lo que dice la Escritura. Y cuando ellos se asustaron, el Señor le dijo: no temas, yo soy. Y Pedro, que nunca se queda callado, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Y dice la Escritura que Pedro sacó el pie de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Pero empezó a ver de un lado al otro. Dice la Escritura que veía los vientos y lo que estaba sucediendo a su alrededor, y se empezó a hundir. Vamos a orar para que Dios nos hable el día de hoy sobre este asunto de nosotros mirar las cosas naturales y sobrenaturales de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios, entendiendo que tu Espíritu Santo se mueve en este lugar. Que tú, Señor, eres el que nos puedes revelar, el que nos puedes mostrar, el que nos puedes enseñar con tu palabra. Te pedimos que abras nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para poder entender lo que quieres decirnos el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, Pedro, que es pescador y que claramente sabe lo que sucede si saca el pie de la barca y lo pone en el agua. En ese momento, los ojos de Pedro no estaban en su conocimiento intelectual o lo que había aprendido con respecto a la pesca o el mar o la barca, simplemente estaba pensando en Cristo y sus ojos estaban puestos en el Señor. Entonces saca el pie y empieza a caminar sobre el agua. Y esto parece algo increíble, pues el resto de los discípulos estaban allí, pero estaban asustados. Nadie se atrevió a decir: yo también quiero ir. Nada, solo Pedro caminó sobre el agua. Pero en algún momento quitó la vista de Dios y empezó a ver lo que estaba a su alrededor. Y de esto vamos a hablar hoy. Lo natural nos distrae de lo eterno. Y es lo que vamos a estar tocando el tema el día de hoy. Para eso voy a comenzar con un pequeño testimonio. Hace 9 años ya, mi esposa y yo ella estaba embarazada y estábamos esperando un hijo. Tenía, recuerdo, 3 semanas de embarazo y empezó a sangrar. Y la llevé al hospital. Eso fue en Cuba. Cuando la llevamos al hospital, la quedó revisando y vino un médico, luego vino un segundo médico, vino un tercero, así hasta que llegaron 4 médicos diferentes a certificar lo que estaba sucediendo, porque estaba sangrando, porque no daban. Y empezaron a buscar y no encontraban al bebé. Entonces, finalmente determinaron que mi esposa debía subir a Caracas y que tenía que hacerse un curetaje porque el niño lo había perdido. Entonces, cuando los médicos dijeron esto, por supuesto mi esposa salió del lugar. Ella estaba sola porque, como es un hospital, como una clínica que tú puedes acompañar por todos lados, ella tiene que ver que la persona resuelve y luego esperarla afuera. Ella volvió llorando por lo que le habían dicho, y pienso que el Señor en ese momento me tomó, porque no sé en qué estaba pensando en ese momento, pero lo que sí sé es que cuando ella me cuenta lo que los médicos habían dicho y que debíamos subir a Caracas a hacer un curetaje porque había perdido el bebé, yo coloqué su mano en su vientre y oré. Y recuerdo incluso la oración porque yo le dije al Señor: Señor, tú pusiste un bebé aquí, y si ya no está, tú podrías volverlo a poner. Y recuerdo que también le dije: y si el bebé está allí pero está muerto, tú lo puedes resucitar. En el nombre de Jesús, amén. Terminó la oración y mi esposa: ¿qué hacemos? Nos vamos para la casa a dormir. Y mañana vamos al médico otra vez. Y eso hicimos. Nos fuimos a casa, dormimos, al otro día fuimos al médico, y cuando estábamos en el médico le dije a mi esposa: no le vamos a decir nada de lo que dijeron los médicos anteriores, vamos a esperar que él nos dé su diagnóstico. Y mientras la revisaba, nos mostraba la imagen
de nuestro hijo Jacob, que está ahorita en la escuela dominical, que tiene 9 años. Entonces, hay dos formas de enfrentar los problemas. Uno es creyendo que lo que está pasando afuera es lo real. Y el otro es creyendo que Dios es real. Porque tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer muchas cosas. Y en medio de la dificultad, nosotros tenemos que estar viendo dónde ponemos la mirada. Yo no pienso que lo haya hecho por ser más espiritual o menos espiritual que nadie. Pienso que eso Dios me lo puso en el corazón en ese momento. Dios activó la fe. Creo que es Dios el que hace todo eso. Entonces, yo pienso que cada uno de nosotros, si ponemos nuestra mirada en Cristo en los momentos de dificultad, entonces los fuertes vientos y las olas y todos los problemas que suceden no nos van a hundir. Vamos a ir a 2 de Corintios, que es donde vamos a estar trabajando. Voy a estar trabajando en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Todo el capítulo 4 del libro de 2 de Corintios, de alguna manera, el Señor nos está mostrando, nos está dando consuelo en medio de la dificultad. Y Pablo nos cuenta esto, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! La frase es increíble, pero más increíble es que la diga Pablo, sabiendo todas las situaciones que vivió el apóstol Pablo. Él dice, esta leve tribulación momentánea, esta pequeñez, este pequeño problemita, esta dificultad temporal, momentánea, temporal, o sea, es solamente algo de este tiempo, un momentico, y eso va a pasar. Y luego dice, produce, también se puede traducir como da fruto, da un resultado. ¿Cuál es el resultado en nosotros según lo que dice la Escritura? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! O sea, que la dificultad que viene a nuestra vida nos va a servir para finalmente glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo preparaba la predica, me imaginaba una balanza y decía, ¿qué sucede? Que se me viene a la mente tanto una balanza. Y luego entendí que si colocáramos en una balanza ahí imaginaria que ustedes puedan hacer, de un lado, todas las dificultades y los problemas que podamos estar pasando, todas las situaciones que nos puedan estar sucediendo a lo largo de nuestra vida, y luego entendiéramos que esto nos produce un excelente peso de gloria, y el peso de gloria, de la gloria de Dios, pusiéramos del otro lado, seguro apenas soltáramos del otro lado el peso de la gloria de Dios, todos esos problemas salen volando. Porque es tan increíble, tan impresionante lo que Dios hizo por nosotros, empezando por la salvación de nuestra alma, que todos los demás problemas son pequeñeces, son situaciones, son cosas que sí vamos a pasar, pero es una leve tribulación momentánea. Es un momento. ¿Vamos a pasar por estas situaciones? Sí, pero no son nada comparado con la gloria venidera en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces nosotros vemos esto y recordamos que Pablo llevó golpe, llevó palo. Vimos tantas situaciones que pasó Pablo que nosotros decimos, ¿y cómo dice una leve tribulación momentánea? Vamos a ver algunas de las tribulaciones de Pablo en 2 de Corintios 11, del versículo 24 en adelante. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de dominación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos,
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y este es el hombre que dice, una leve tribulación momentánea. Y a uno a veces se le cae el wifi, ¿no? Señor, no es posible otra vez. ¿Hasta cuándo voy a soportar? Llévame, Señor. Celular no funciona. ¿Hasta cuándo? No se ríe, ¿verdad? Los problemas de este mundo a veces nos agobian. Situaciones difíciles y complejas sí hay más complejas que esas, por supuesto que sí hay, pero ninguna es más compleja de que estábamos perdidos y íbamos a una eternidad sin Cristo cuando no le conocíamos. Eso sí es un problema y ya está solucionado porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estos problemas, entendemos a Pablo decir entonces, una leve tribulación momentánea. ¿Y por qué la prédica se llama el secreto de Pablo? ¿Cuál es tu secreto, Pablo? Para que puedas pensar eso ahí desde la cárcel escribiendo. Para, a pesar de que te hayan dado 5 veces esos 39 azotes y tengas esa espalda seguro bien marcada, puedas decir, esta leve tribulación momentánea. ¿Cuál es tu secreto? Nosotros necesitamos conocer ese secreto. En el versículo siguiente, en 2 Corintios 4, 18, miramos allá en el 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando, mirando también, si vamos a su palabra original en el griego, se puede traducir como apuntando hacia, no apuntando hacia las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Y nos da la razón, nos dice, porque las que se ven se van a acabar, van a terminar. No importa cuánto dinero guardes en el banco, en algún momento o se acaba él o te acabas tú. ¿Sí? Porque no nos volvemos más jóvenes a cada minuto. Esto va a pasar, esto es temporal, la carne donde estamos es temporal. Entonces Él nos dice, no miremos esto, no nos concentremos en esto, porque mirarlo, apuntar hacia, es buscar un objetivo específico. Y cuando ponemos por objetivo las cosas temporales de este mundo, quitamos la mirada de Dios. Cuando tu objetivo es la riqueza, estás quitando la mirada de Dios, estás quitando a Dios del lugar donde se encuentra y estás poniendo la riqueza. Y entonces un domingo dices, por ejemplo, es que yo si trabajo el domingo gano un poquito más, entonces este domingo no voy por la iglesia. Y empiezas a quitar a Dios del lugar. Y es que no, ese tiempo de oración está ahí como atravesado. A esa hora yo tengo una venta muy buena y entonces el dinero empieza a ocupar un espacio que antes era de nuestro Señor. Y empezamos a quitar el tiempo y empezamos a invertir en las riquezas de este mundo que son temporales. Las riquezas de este mundo que se van a acabar en algún momento. Lo segundo, en el placer de este mundo. Hay placeres en este mundo y no podemos quitar la mirada de Dios para ponerla sobre los placeres que hay en este mundo. Estoy englobando con riquezas, con placeres y con terceras, con fama o honor de parte de los hombres para quitar la mirada de Dios. Actualmente es muy común los youtubers, los tiktokers, no estamos hablando de que usted no pueda hacer un tiktok, que no pueda hacer una grabación o alguna cosa, no estamos hablando de eso, estamos hablando cuando eso te quita a Dios del lugar donde está y tú lo pones ahí. Yo lo que quiero hacer es famoso, yo lo que quiero hacer es esto para conseguir dinero. Donde está tu tesoro y está tu corazón.
Entonces, ¿qué es lo que quieres? Y según lo que tú quieras, allí vas a colocar tu vista. Allí es donde vas a colocar tu vista. Ahora, cuando dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso me suena a otros versículos que el Señor ha hablado antes. Por lo menos en Hebreos 11:1 nosotros vamos a conseguir la fe, en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios nos está diciendo que pongamos, en muchos versículos nos está diciendo, pongan la mira en las cosas de arriba, en lo eterno, en lo invisible, porque las cosas visibles van a pasar, esa silla se va a acabar, este lugar en algún momento de la historia va a terminar, pero ¿saben qué no va a pasar? Cristo. Y la eternidad con Él no va a pasar, eso va a ser por la eternidad. Entonces dice, eso es donde queremos que pongamos los ojos. Vamos a ver, esto no quiere decir que nosotros vamos a obviar las cosas que existen claramente alrededor de nosotros. Bueno, Dios me dijo que yo no viera las cosas que se ven, que voy a llevar la silla por medio, la mesa por medio, que mirar por todos lados, pero yo no voy a ver nada. Yo voy a cerrar los ojos, canal, y no, eso no es lo que dice, porque recordemos que es apuntar hacia o buscar un objetivo específico. Entonces, no se trata de las cosas que suceden en este mundo. Aquí hay acciones y consecuencias. Usted hace algo y probablemente va a tener consecuencias esas cosas que usted haga. No podemos evitarlo porque estamos en esta tierra. Les cuento algo rapidito que nos pasó a mi familia y a mí. Teníamos la costumbre de, peinar a los niños con gelatina. Un día vino la crisis, como a todos nos pasó en algún momento, y no había gelatina. Después crema para peinar, tampoco hay crema para peinar, y terminamos peinándonos con enjuague, también queda bien con enjuague. Pero un día no había enjuague. Y a mi amada esposa se le ocurrió, vamos a echarle champú. Y ella decía, ¿y si llueve? Y llovió. Y ese fumero. Y nuestro pobre hijo que está sobreviviendo, me pica los ojos en la calle. Porque toda acción tiene consecuencias. Todo lo que hagamos va a producir algo. Va a haber un resultado de lo que hagamos. Entonces no quiere decir que nos vamos a hacer lo que no hay nada, vamos a cerrar los ojos y solamente me voy a encerrar, voy a entrar solamente en oración, pero no voy a darme cuenta que hay un mundo real en el que vivimos, que no te puedes comer una luz, porque si te ven, pues te van a poner la multa, porque hay una consecuencia de lo que sucede. No es lo que estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de nuestros objetivos específicos, poner la mira en el objetivo que es Cristo Jesús, encontrarnos de cara a cara con el Dios invisible. Ese sería nuestro objetivo. Entonces nosotros quitamos la vista de las cosas de este mundo para ponerlas en Dios. Vamos a ver, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, no vamos a mirar las cosas de este mundo, fama, riquezas, placer, no lo vamos a ver, no lo vamos a poner en el puesto de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver qué dice en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 27. Ahí tenemos Hebreos 11, capítulo 27, capítulo 11, versículo 27, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, como viendo al invisible, quiere decir, como viendo las cosas que no se ven. El invisible, definitivamente es Dios, este es Moisés, del que están hablando aquí. Y él se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros deberíamos ver qué características tenía Moisés para poder ver al invisible o para comportarse como si veía al invisible. Pues Moisés era un hombre de oración, de ayuno y de alabanza.
Estas son características para nosotros poder ver en el mundo espiritual. Nosotros necesitamos orar, ayunar y alabar a nuestro Dios. Si nosotros entramos a un lugar como este, en otro lugar, te vas a otro sitio y se encuentra un poco de personas que tienen las manos levantadas y le están cantando a alguien que no pueden ver y que nunca han visto. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy completamente convencido de lo que estoy haciendo. Sin embargo, hay dos opciones. O están locos, o Dios está en ese lugar. Y yo creo que Dios está en este lugar. Y que cuando nosotros levantamos nuestras manos, cuando oramos, cuando lo alabamos, Él está escuchando nuestra alabanza, nuestras oraciones y nuestras palabras. En todo momento el Espíritu Santo de Dios se mueve en este lugar, eso no deja de pasar. Dios está en el asunto. Dios está en este lugar. Entonces, no estamos locos, nosotros sabemos que Dios está allí. Cuando oramos, cuando cerramos nuestra puerta, no estamos hablando solos, estamos hablando en la presencia del Rey y creemos en el mundo espiritual que eso está sucediendo. Entonces dice, Padre, en el nombre de Jesús, usted está en la presencia de Dios y todo lo que usted diga allí, Dios lo está escuchando. Eso es lo que creemos. Entonces, esas son las dos opciones. ¿Creemos o no creemos? Y una vez que creemos, mantenemos la vista en el objetivo. No deberíamos distraernos con las cosas del mundo porque esas cosas, ya dijimos que las cosas naturales nos alejan de las eternas. Entonces nuestra vista debería estar puesta en Dios. Algunos de ustedes deben conocer al pastor Eric Barry. Yo recuerdo un día estábamos en este local, hace muchos años ya, haciendo un curso llamado Jonathan, un proyecto Jonathan, y en el entrenamiento, en medio del entrenamiento estaban las guarismas, se estaban allá afuera cayendo piña, y entró el gas lacrimógeno para acá, y esto aquí como no tiene salida, nos obligaba a suspender lo que estábamos haciendo y salir, pero antes de salir el pastor Eric Barry nos llama y nos dice, vamos a orar, oramos y luego abrimos la puerta. Y cuando abrimos la puerta, lo primero que vimos, la escena que vimos, es un grupo de este lado contra un grupo de este lado, lleno de humo toda la calle, y todos tirándose cosas, y nosotros en la salida de la puerta saliendo de la iglesia. Los carros allí, todos apurados para montarnos en los carros y toda la situación, y el pastor Eric Barry iba caminando normal, común y corriente, agarró una lata digo que para el recuerdo de las bombas lacrimógenas, se la llevó. Y mientras todos se apuraban para montarse en el carro, él se despedía a todos, hasta luego, hermano, Dios los bendiga. Y yo, métase. Todos apurados, montamos los carros, nos fuimos. Y al siguiente día le pregunté sobre ese asunto, le pregunté al pastor. No se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Es peligroso. O sea, se ha muerto gente y todo. Tenemos que montarnos rápido los carros e irnos. Y el pastor Eric me respondió con una frase muy corta, que la recuerdo hasta hoy, y me dijo, ya oramos. Y para mí fue como una cachetada espiritual ahí. Ya oramos. ¿De qué sentido tiene que oremos y luego salgamos a ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Qué sentido tiene? Si oramos y Dios está en control, deberíamos caminar confiados sobre el agua, porque fue Dios el que nos dijo camina. Pero si empiezo a ver lo que está sucediendo a los lados, me hundo, que fue lo que le sucedió a Pedro. Ya oramos. Entonces, número 1, la oración, el ayuno, las alabanzas son muy importantes para nosotros poder ver al invisible. Número 2, su palabra. Por la fe, disculpa, la siguiente, no le leí esto, se lo voy a leer rápidamente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprezando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. En el primero veíamos como viendo al invisible, en el segundo dice
puesto los ojos en Jesús. La palabra de Dios por todos lados diciéndonos: pon los ojos en Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de las alabanzas. Vamos a ir a poner los ojos en Dios y no en las cosas de este mundo. Ahora bien, Primera de Pedro 1, 24 al 25 dice lo siguiente: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, temporal. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces empezamos a unir. A ver, Dios nos dijo que pusiéramos nuestra vista en las cosas eternas, no en las temporales. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, en el punto número 2 le vamos a agregar lectura de la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y compararlo con lo que dice la Escritura. Los hijos de Dios oran, ayunan, alaban y leen la palabra de Dios. Vamos a ir un momento, eso no lo tengo en la lámina. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Lo tienen? Amén. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta es una explicación de por qué algunos piensan los evangélicos son unos locos. Si alguna vez lo he escuchado, bueno, eso lo pueden pensar porque el hombre natural no puede discernir esto. Lo que Dios nos está hablando hoy, nos está hablando del mundo espiritual, nos está hablando de las cosas eternas, de las cosas que no son temporales, y que allí pongamos la mirada. Esto no es tan fácil. Pero ¿saben qué? También hay una promesa para nosotros, ya la vamos a ver. Pueden pasar a Lucas 21, versículo 33. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces nuestra vista colocada en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Voy a pedir a los músicos que vayan pasando adelante. Lo tercero y último tiene que ver con la obediencia. Vamos a ver primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué tremendo lo que nos dice Dios, ¿no? O sea, necesito que tengas intimidad conmigo. Esa es la forma de poner los ojos en Dios. Vas a tener intimidad conmigo por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio de las alabanzas, por medio del ayuno. Pero también necesito que obedezcas la palabra. Porque cuando obedezcas la palabra, entonces tú también vas a permanecer para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos habla de permanecer en Él, de mantenerse en Él. ¿Pero cómo? Con los ojos puestos en el objetivo correcto. No en las cosas de este mundo, sino en las cosas eternas, las que tienen realmente valor. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Le voy a pedir a todos, este es el último versículo que voy a utilizar, que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer este versículo y luego vamos a orar. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voy a repetir entonces. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Amén. De donde también esperamos
al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué bueno Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto de Pablo. El secreto de Pablo es mantener una vida tal cual como nuestra misión, de oración, de ayuno, de lectura de la palabra y de obediencia a Dios. Ese es el secreto para que cuando venga la adversidad, cuando venga la dificultad y el problema, usted dice, esta leve tribulación momentánea, esto no me va a distraer del plan eterno de Dios para mí. Esta pequeña situación que estamos viviendo simplemente va a servir para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos delante de tu presencia, Dios, creyendo que tu palabra hemos escuchado hasta ahora, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, Señor, que no olvidemos, Señor, lo que nos has dicho el día de hoy, Señor. Que podamos quitar la vista de las cosas de este mundo que nos distraen. Que podamos poner nuestros ojos en lo eterno, en lo que no se acaba, en lo infinito, Señor. Sabemos, mi Dios Todopoderoso, que estamos viviendo, Señor, en un tiempo, Señor, de muchas dificultades alrededor nuestro, Señor, pero confiamos en que cada dificultad que nosotros estamos pasando es leve comparado con la gloria venidera. Te damos gloria y honra, Señor. Te amamos, te exaltamos, Señor, te adoramos. Ponemos todo en tus manos, Señor, y confiamos, Señor, que tú, Señor, vas con nosotros como poderoso gigante, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a alabar al Rey. Lo hiciste todo por mi atención, inestimable belleza y valor, y a tus